Hola bellezas y hoy tengo una invitada súper especial porque es una mujer que tiene una trayectoria impresionantemente pulcra dentro de nuestra comunidad. Es una mujer que como relacionista, como comunicadora social, como periodista, como autora, bueno, ella no se reinventa, ella sigue todos los días, cada año y cada vez en una educación continua de crecimiento. Ella es nuestra querida Lisette Díaz. Bienvenida, Lisette. Ay, bebé, muchísimas gracias por tan cálida bienvenida y feliz de estar contigo, con tu gente, con tu audiencia y después de tantos años poder seguir viéndote tan vigente también en diferentes facetas de tu vida profesional. Así que súper honrada de compartir contigo este espacio. Lisette, vamos a comenzar a contarles a las personas aquí que nos están viendo tu historia, porque tú tienes una trayectoria de cambios, pero de crecimiento todo el tiempo. Y eso es algo que yo admiro muchísimo de ti y de las personas que se sientan, se ven en un espejo y dicen, ya cumplí mi misión aquí, vamos a continuar. ¿Qué viene? Vamos a comenzar con Lisette, periodista, porque yo sé que tú eres periodista, has estado en televisión, has tenido tu propia revista, has hecho radio, o sea, vamos a hablar de la faceta Lisette como periodista. ¿Cómo comienza Lisette? Bueno, yo soy colombiana, es lo primero. Nací en Barranquilla y a los 16 años en Colombia uno termina el bachillerato, lo que le dicen aquí el high school, ¿verdad? Y en ese momento que estaba Colombia tan convulso, en 1986, en medio de toda esta guerra con el narcotráfico y de la muerte de miles de periodistas, bueno, de miles no, de decenas de periodistas en el país, incluyendo un tío, que también era periodista y lo mataron, eh, a mí se me da por ser periodista. Entonces, en esa época vivíamos nosotros en Sincelejo, que era un pueblo mucho más pequeño, y yo no sabía realmente qué quería estudiar. Quería estudiar primero quería ingeniería civil porque se me daban muy bien las matemáticas. Mi papá dijo, no, eso es de hombres, vas a estar todo el día en la calle con ese sol. No. Luego dije, bueno, ingeniería industrial. Esa carrera es de varados, dijo mi papá otra vez. Yo tengo un hermano que estudió eso y no ha conseguido trabajo en Bogotá por años, eso no sirve. Entonces alguien fue a hablar al colegio sobre estas vocaciones, ¿no? de universitarias, y era una periodista y ella empezó a hablar de la comunicación, de qué era, y yo dije, wow, eso me parece interesante. Y aunque mi papá volvió a decir que no, yo me dije, no, eso es lo que yo quiero ser. Y en realidad entré a estudiar comunicación social a los 16 años. O sea, yo terminé en diciembre y en enero entré a la universidad y tenía 16 años. Y me fui enamorando de una carrera que no era muy clara en los primeros años de educación en la universidad. Y un año y medio más tarde, cuando tenía 17 años ya, me llega la primera oportunidad para practicar. Y empecé a practicar en radio, comencé con Caracol en el noticiero de las mañanas y desde ahí nunca volví a parar. Dios ha sido muy maravilloso con mi carrera, de verdad que tengo demasiado que agradecerle, tuve los mejores maestros, pasé por las mejores empresas y casas editoriales. Trabajé para El Heraldo de Barranquilla, que es el periódico, bueno, solo para que tengan una idea, en ese periódico trabajó Gabriel García Márquez, Juan Gozaín, Álvaro Cepeda Zamudio. Esa fue mi casa de formación. Le debo muchísimo de mi estructura, de la ética de trabajo. La parte escrita siempre ha sido mi gran pasión. Y allí descubrí la pasión por la televisión. Entonces, a partir de los 18 años, empecé a hacer televisión todos los días, hasta los 33 años, era lo que hacía. Entonces, como periodista en televisión, tuve la bendición de ser corresponsal para los noticieros nacionales. Entonces yo trabajaba para los noticieros locales y para la televisión nacional. Y era la presentadora oficial, éramos un grupo de 7 para todas las transmisiones en directo del canal, que es Telecaribe, que ahora cumple 40 años. Entonces en Telecaribe hice de todo, transmisiones en directo de todos, o sea, nosotros un festival de orquesta, por ejemplo, en el marco del Carnaval de Barranquilla, eran 2 días de transmisión de 12 horas cada día. Wow. Transmitimos televisión, hice televisión muchísimos años
Y luego cuando viajé a los Estados Unidos, cuando ya me vine acá, madre soltera de una niña que en esos momentos tenía 6 años, tuve la bendición de llegar a trabajar en medios. Entonces llegué aquí en el 2003, mentira, sí, en el 2003. Llegué aquí en el 2003 a trabajar en un periódico que se llamaba El Día, donde conocí a mi esposo, que también era periodista, y allí estuve trabajando por casi 4 años, por 3 años estuve trabajando ahí, llegué a ser editora de entretenimiento y despidieron a mi marido. Ay, Dios. Estando yo embarazada de nuestra hija, que hoy tiene 19 años, y entonces Pedro estaba sobrecalificado para otras posiciones, aplicó en Univisión, en Telemundo, en esos momentos ya iba a cumplir 50 años, y no encontraba dónde trabajar porque realmente él tuvo una carrera brillante también como periodista, y decidió él, vamos a crear nuestros propios medios, y entonces fue cuando en el 2006, estando yo embarazada de Andrea, renuncio a mi trabajo y nos dedicamos a sacar adelante nuestros propios medios. Entonces aquí empezamos en el 2006 con el periódico Sucesos, con un noticiero que se llamaba Sucesos al Mediodía, porque Pedro amaba la radio. A mí, yo hice Radionet para Caracol, para RCN, pero esa no era siempre mi pasión. O sea, yo hacía radio, pero a mí siempre me gustó escribir y la televisión. Y aquí nunca se me dio por hacer televisión. Yo dije, la televisión ya, es un check, ya hice Ya eso. está listo, ya está marcado. Sí. Entonces, y el mundo de la televisión es muy convulso y hay mucha cosa en la televisión y eso no cambia. Y yo ya no quería ese ambiente, ya yo había hecho demasiado de eso. Y empezamos a trabajar aquí. Entonces, aquí aprendimos a ser periodistas independientes. Eso significaba poner un negocio que no sabíamos manejar, porque ambos éramos periodistas y toda la vida habíamos vivido de que alguien nos pagara. Cuando empezamos a poner nuestros medios, ¿cómo vamos a financiar esto? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer? Entonces yo me dediqué a la parte de ventas y de ahí pues eso todo ha sido producto de, yo he aprendido a hacer muchas cosas en este camino en los Estados Unidos, voy a tener ya 23 años de vivir acá, producto de la necesidad, o sea, aprendí a vender porque ¿quién vendía? Y si no vendíamos, no comíamos. Exacto. Luego nos dimos cuenta que la publicidad no era suficiente. Entonces empezamos a inventar eventos para poder subsanar un poco los gastos. Y una cosa fue llevando a la otra. Yo no sabía nada de marketing, pero sí sabía de ventas. O sea, me encantaba vender, inventarle a la gente ofertas, pero para que me compraran. Yo digo que en mi camino a lo que soy hoy, ha sido producto de esos estrellones constantes que nos llevamos, de no tener quien nos explicara, de no tener, bueno, y en esa época había muy pocos recursos en español, lo único que había era la Cámara de Empresarios Latinos, todo era en inglés, y a nosotros nos tocó aprender muy solitariamente, equivocarnos mucho, perder mucha plata, pero fue un camino interesante de aprendizaje que todos los días era, ay, Lisette se inventa, claro, pero la gente no sabía por qué inventaba tanto. O sea, la gente decía que yo era muy creativa, pero realmente era buscando dinero. O sea, necesitábamos vivir, teníamos una familia que mantener. Eso le dio origen después a la revista y le dio origen a eventos icónicos en la ciudad como el Tributo a la Mujer Hispana. Nosotros celebramos este primer evento en el 2008 y hoy me enorgullece saber que tantas organizaciones lo han copiado, en el buen sentido de la palabra, porque bueno, es bonito saber que tú fuiste pionero de cosas que hoy en día se hacen en la ciudad. Nosotros fuimos los primeros que hicimos networkings dirigidos a mujeres, fuimos los primeros que dictamos un taller en español para que la gente se pudiera certificar a través de la Oficina de Oportunidades de la ciudad de Houston. El primer taller que se dictó en español lo organizamos nosotros. Estos eventos de Haciendo Negocios con los hicimos nosotros. O sea, cada necesidad que nosotros veíamos en el camino la convertíamos en un evento. Si nadie más lo está haciendo en español, pues hagámoslo nosotros. Claro. Y eso nos fue posicionando de alguna manera dentro del mercado de los entrepreneurs que siempre podían encontrar recursos con nosotros. Entonces siempre me llamaban, oye, ¿tú sabes de esto? ¿Sabes dónde puedo conseguir esto? Y bueno, ya hoy en día existen numerosas organizaciones y networkings y revistas
y cosas que hacen eso. Y eso me llena de mucha satisfacción de que de alguna manera abrimos el camino en muchos de estos aspectos y mucha gente que hoy en día hace eventos en otras partes de la ciudad que antes venían a los nuestros, los aprendieron a hacer y hoy son exitosos haciendo, duplicando un modelo y mejorando el modelo también, porque hay mucha gente que hace cosas mucho mejores de las que nosotros hacíamos y estoy muy contenta de estos años que Dios nos ha regalado aprendiendo y compartiendo. Es de verdad que has sido base. Tú has sido una base de ejemplo para muchas de las comunidades que están actualmente, pero tú siempre tienes una marca personal activa que nadie la puede duplicar. Vamos a hablar un poquito, coméntame un poquito sobre lo que es Emprendiendo con pasión. Emprendiendo con Pasión. Bueno, yo venía con toda esta parte periodística, manejando la revista. Entonces, digamos que para poder tener un negocio, tú tienes que aprender a gerenciar, ¿verdad? Y ese es mi punto, ese siempre fue nuestro punto débil, el de Pedro y el mío. Éramos muy buenos como periodistas, muy malos administradores. Y entonces, en este proceso, aparecieron oportunidades para educarnos empresarialmente. Entonces fue así como me gané la beca para ser parte del programa de 10,000 Small Business de Goldman Sachs, que es un programa intensivo para empresarios, todo en inglés, no me preguntes cómo lo hice. Yo soy cohort 14, hoy van por el 47, entonces yo lo hice hace muchísimo tiempo y tuve la fortuna de ser seleccionada en ese grupo exclusivo de empresarios que tienen que llenar una serie de requisitos para poder obtener esa beca. Y luego la Hispanic Chamber of Commerce abre otro que se llama el Business Institute. Yo fui la primera generación del Business Institute de ahí. ¿Por qué digo esto? Porque yo entendí que si nosotros no nos educábamos como empresarios, iba a ser muy complicado crecer nuestras empresas. Y hoy en día esa es mi lucha, o esa es mi misión, o esa es mi pasión. Que el empresario entienda de que sí, tú puedes crecer solo, vas a llegar, pero vas a llegar menos rápido y con más errores y no hay necesidad de perder plata si alguien ya tiene la solución. Entonces, que insistimos en querer hacer todo a nuestra manera, como a mí me parece. Si hay tantos recursos disponibles hoy para que, si ya alguien caminó ese camino, ¿qué necesidad tengo yo de caminarlo otra vez? Cuando yo con una pregunta, con una mentoría, con una consultoría podría resolver y avanzar mucho más rápido. Entonces, cuando yo decidí vender la revista, que eso fue una gracia de Dios, que apareció alguien que se interesó, porque si esa persona no aparece, yo hubiera seguido insistiendo en eso. Entonces ya llegó un momento en que yo dije, bueno, ven acá, esto ya no es, y uno tiene que aprender a escuchar su corazón y tiene que aprender a escuchar su voz interna. Y yo he tenido esa gracia de ser muy obediente a la voz de Dios. Y digo que es una gracia porque yo suelto, cuando yo siento que ya la cosa no va por ahí, yo oro mucho y yo soy así. O sea, yo hasta para la muerte de Pedro le dije a Dios, ¿te lo vas a llevar? Y me dijo, sí. Yo le dije, ok, entonces te lo entrego hoy. Eso fue a las 9 de la noche y él murió a las 5 de la mañana. Hasta para eso. O sea, han sido decisiones difíciles, pero yo confío mucho en Dios. Y es difícil salirte de lo que ya conoces para embarcarte en lo que no conoces. Yo no estoy diciendo que esto ha sido fácil. Lo que he dicho es que uno tiene que aprender a escuchar. Y resulta que cuando eso pasa, esta persona me dice, mira, yo creo que tú has manejado muy mal esto, yo lo quiero hacer sola y entonces me reúno contigo una vez al mes y yo te doy los informes, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Ok, está bien, hazlo a tu manera. Y ya yo venía con la idea de Emprendiendo con Pasión en mi cabeza de poder crear, esto empezó primero como hacer un networking informativo, o sea, grabábamos en un lugar, 4 invitados al tiempo, cada uno hablaba de una cosa distinta para el canal de YouTube. Eso empezó así, esa era la idea. Pero llega la pandemia, solo alcanzamos a hacer uno y todo se desconfiguró. O sea, entonces en ese interín yo nunca me había quedado en mi casa y mi marido es la primera vez que feliz de que yo estuviera en la casa me dice, yo le dije, yo quiero empezar a estudiar marketing digital. Quiero entender cómo es que funciona esto. Entonces empecé a estudiar con los mejores. Juan Merodio, que es un español que yo amo, quiero y adoro, lo venía siguiendo hacía 3 años, gratuitamente, y abre el primer máster
de marketing digital, aplico y me aceptan. Y con tan buena, me dediqué a estudiar con Juan, y ellos abren una oportunidad de que algunos de sus estudiantes pudieran ser luego maestros de TechD, que es su instituto, y yo apliqué y me dijeron que no. Y como un mes más tarde me llaman y me dice, Juan, a través de su asistente, me dice, óyeme, a ti te dijimos que no, pero hemos visto tus videos y tú haces muy buenos videos. O sea, tú eres muy buena en cámaras y nosotros necesitamos a alguien así. Y comencé a dictar talleres para España con Juan, y eso significaba que yo me podía seguir formando y seguir estudiando. Luego estudié con Verónica Ruiz del Viso, luego a partir de ahí conocí a Tatiana Arias y estudié con Tatiana, luego conocí a Vilma Núñez y me certifiqué con Vilma Núñez, luego conocí a Maider Tomasina y me empecé a certificar en copywriting, y empecé a entender de que si yo estudiaba, necesitaba transmitir eso. Claro. Yo no me quería quedar con eso, y así nace Emprendiendo con Pasión. La idea era traspasar todos estos conocimientos a la gente. Entonces eso, Pedro muere en la pandemia, y antes de morir yo le muestro, yo le digo, mira, esto es lo que quiero hacer con esta membresía. Que la gente pague una cantidad de $19 al mes y pueda tener acceso a todas estas clases. Le pareció divina la idea, y así nació Emprendiendo con Pasión. Y cada día me convenzo más de la importancia de educarnos empresarialmente. Entonces, todos los espacios que se abren a través de Emprendiendo con Pasión tienen que ver más con educación. Pero al mismo tiempo, la muerte de mi marido me hizo más consciente acerca de mi propia misión de vida y hacia dónde quería ir. Y descubrí que ya yo no quería hacer eventos vacíos, que yo no quería hacer eventos para que la gente me viera, que yo no quería, ya yo, o sea, realmente, bebé, eso no es lo que me llena. He dejado de ir a muchísimas cosas, ya soy demasiado, me he vuelto muy Selectiva. Digamos, no me gusta decir esa palabra porque suena, a veces la gente no lo entiende en la manera correcta, pero también entendiendo de dónde estoy poniendo mi tiempo, en virtud de qué, ¿verdad? Y como lo mío es educación, también he entendido que no todo el mundo está listo para eso, que Correcto. hay una comunidad que prefiere la guachafita, la fiesta, el glamour, estar en un mundo vacío, y está bien, pero yo he optado por quedarme con los que sí quieren hacer cosas. Entonces es un grupo más pequeño, pero es un grupo que muestra resultados. Y ese es el grupo que yo quiero estar. Entonces, en ese orden de ideas han aparecido eventos con mucha más estructura educativa. Entonces me dediqué a hacer ¿qué? Yo venía dictando talleres de hablar en público desde el 2010. Habíamos dejado eso de un lado. Me fui a certificar con Ismael Cala 2 veces al Cala Center, y no porque no supiera hablar en público, sino porque yo digo, si tú quieres dar cosas buenas, tienes que formarte con los mejores. Claro. Y un curso con Ismael cuesta $10,000. Y ese tipo de inversiones para mí son importantes. Entonces yo he ido 2 veces a poder seguir aprendiendo de los mejores y poder traer esto a la comunidad a un precio mucho menor, obviamente. Me encanta estudiar, nunca me voy a la cama a dormirme sin aprender algo nuevo todos los días. Me encanta tener la mente abierta, y todo eso ha sido un proceso constante de saber que el mundo cambia y que tú tienes que cambiar con el mundo. Yo acabo de cumplir 56 años y yo digo, no, yo quiero seguir poniendo mi neuroplasticidad a prueba. Entonces a mí me gusta aprender, me gusta transmitir lo aprendido, y eso ha originado un montón de cosas, y es como seguir ofreciendo programas únicos en esta área de la ciudad, donde la gente pueda tener mayor acceso a otra información que usualmente no se encuentra. Bueno, y de todo lo que tú nos has contado en este momento, una de las cosas más importantes que quiero que la gente quede bien recalcado es tener la oportunidad de estudiar con una persona que en realidad tiene el conocimiento para enseñar, porque nuestra misma historia. Al final se hizo muchos intercambios entre EKT VIP y mentores de negocios que quedaron en vacío, y el día que se iba a sacar la revista de EKT VIP Business Review, la persona que nos dio
toda la mentoría para poder hacer un negocio fue nuestra querida Lisette Díaz. Así que ya saben por qué estamos aquí. Lisette, además de eso, tú eres tona, porque ya tienes 56, pero todos somos tonas. Yo sí me he disfrutado de los monólogos que haces de tu tona. Es un libro, coméntanos sobre eso, coméntanos tú. Esta parte, como siempre me gustó escribir, entonces esta parte de ser autora, en el 2016, sí, 2016 creo, estaba en una reunión de amigas colombianas y el tema de la edad vino. Y eso fue un escándalo. Que quien ha dicho que uno tiene que hablar de la vida, de los años, esa es mala educación. Y yo me acordaba de mi mamá, ¿no? Que nunca quiso decir la edad. Y yo nunca he tenido problema con decir mis años. Entonces, yo salí de ahí diciendo, pero ¿y cuál es el problema con los años? Ustedes sí son amargadas. Eso no tiene nada de decir cuántos años uno tiene. Voy a escribir un libro que se llama Felizmente Cuarentona. Yo tenía 46 años. Llegué a mi casa, eché el cuento, pero nunca escribí. En enero del 2017, mi hija mayor me dice, bueno, tú no que ibas a escribir un libro y que de las cuarentonas. Yo no veo el libro. Ay, bebé. No le prometas nada a tus hijos que tú no puedas cumplir. Te tocaron el punto débil. Yo dije, a mí me toca escribir este libro, aunque sea para decirle a la niñita, bueno, mira, yo te lo dije y aquí está. Y así fue como nació Felizmente Cuarentona. Yo dije, no, yo tengo que, porque bueno, tú a los hijos los educas con el ejemplo. Y yo me considero una madre que los he educado con eso. Yo me considero una persona extremadamente coherente y a veces choco por eso, porque yo no soy buena para hipocresías. Nunca lo he sido y yo creo que a medida que los años van pasando, un amigo me dijo en estos días que mi monólogo debería llamarse Sin Filtro, porque yo ya no tolero tanta estupidez, ¿me entiendes? Y yo puedo ser estúpida muchas veces, porque todos lo somos en algún momento de nuestras vidas, pero por lo menos yo soy consciente de que estoy siendo estúpida, ¿ves? Entonces yo digo, ay no, ¿qué estupidez es esta? Pero me irrita que después de los 45 años tú quieras seguir viviendo en un mundo estúpido cuando tú tienes que vivir en un mundo en paz, tranquilo, coherente contigo, alineado con tus cosas, sin tantas maricadas alrededor. Si sirvo, sirvo, si no sirvo, no sirvo. ¿Qué más da decir, no soy buena en esto? No tengo que demostrarle nada a nadie, ¿no? El libro tenía ese objetivo. Primero, ser coherente y decirle a mis hijas, mira, aquí sí, yo se los di, aquí se los prometí. Porque así yo voy a tener el derecho moral también de decirle algún día, ¿dónde está lo que tú prometiste? Así. Porque si no, ¿qué derecho moral tienes para exigirle a alguien lo que tú no eres capaz de dar? Entonces, no. Primero, una responsabilidad con mis hijos. Y segundo, después me di cuenta que era una catarsis. O sea, que yo necesitaba hacer eso, pero para hablar de mi mamá, mi pobre madre. Entonces, ese libro salió en el 2017 y no ha tenido ninguna modificación editorial. Desde entonces que estoy pensando hacerle una segunda edición para poner el prólogo de Pedro como que en paz descanse, porque bueno, él fue el que lo escribió. Y una amiga leyó el libro y me dijo, ay no, yo leí ese libro, Lisette, y yo oía como tu voz aquí. Porque honestamente, miren, esa estupidez de hoy en día, que mi libro es un bestseller. ¿Bestseller de a dónde? O sea, pero ¿de a dónde? ¿Un bestseller por dónde? ¿De quién? O sea, ¿quién te dio ese título? Entonces yo les voy a explicar rápidamente cómo usted puede ser un bestseller en Amazon. Si usted tiene un libro en una categoría específica, por ejemplo, psicología para perros menores de 3 años, eso es una categoría única que usted se inventó. Y resulta que en la hora que usted lanza el libro, usted le dice a 3 amigas más que compren el libro en ese momento, entonces Amazon le dice, wow, fuiste bestseller, porque, o sea, nadie va a vender un libro con esa categoría en 3 horas a menos que usted lo haga. Entonces te dan un sellito. Y eso lo ha usado la gente para manipular a las personas y ponerse como bestseller. Si usted quiere saber cuál es un libro, un bestseller, usted tiene que ir al New York Times, usted tiene que ir al Houston Chronicle o usted tiene que ir al listado de Amazon a decir cuáles son los bestsellers del mes. Allí le van a salir los bestsellers, porque un bestseller se llama bestseller porque en inglés significa los más vendidos. Usted con 3 libros no es un bestseller.
No existe. Entonces, ¿quién le compra un libro a usted cuando usted lo saca? Sus amigos, Claro. la gente que te conoce, la gente que va a tu lanzamiento, la gente que te apoya. Marica, eso de que es una idiotez. Entonces una amiga que lo leyó me dice, ay, yo vi ese libro y era como si tú me hablaras. Deberías hacer un monólogo. Estás loca. ¿Qué monólogo voy a hacer yo de eso? Llego a mi casa, le cuento a Pedro, y Pedro, como creía que yo era Sofía Vergara, ay, mami, qué buena idea, de verdad, tú deberías hacer ese monólogo. ¿Será? Escribo el libreto en el 2018, basado en el libro, no había ChatGPT, lo escribí yo, pero no para hacerlo yo, bebé. Nunca esa fue la intención. Yo pensaba hacer eso para mandárselo a amigas actrices que yo conocí en Colombia, a una Isabela Santo Domingo, a una Alejandra Azcárate, que no es amiga mía, pero yo decía, bueno, de repente como ella habla de estos temas, le puede interesar. Isabela sí, porque trabajé con ella en el Heraldo. Y yo termino y Pedro, no, esto te quedó buenísimo. Y yo, bueno, voy a empezar a ver quién lo actúa. Actúa, eso lo tienes que hacer tú. No, estás loco, yo no soy actriz, yo soy una falta de respeto. ¿Cómo va a subir yo un escenario a hacer un monólogo? No, 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 yo eso no lo voy a hacer. Que eso lo tienes que hacer tú, que eres tú, que... Bueno, 2018 consigo yo a una amiga que es actriz, le muestro la cosa y me dice, yo te puedo dirigir, pero bebé, has de creer que nunca hubo tiempo de encontrarnos. Hasta me cobró, mira, yo te cobro $50 la hora para entrenarte. Y no sé, y bueno, todo se dijo con Adelina Venegas, de gente de teatro, y nunca llegamos, pero ni a un ensayo. Siempre una vaina al de ella. Y eso se fue quedando ahí en el 2019, a finales, aparece Raúl Edwards, que es un panameño precioso, que es actor, cantante, bueno, ahora trabaja como en aerolíneas, pero en esa época Raúl, le hablo de eso, me dice, mándamelo y lo leo. Dice, está buenísimo, yo te dirijo. Listo, empezamos en enero. Se mete la pandemia. Teníamos el Teatro Match para hacerlo en septiembre del 2020, pero con lo de la pandemia y todo, nunca se hizo. Y se muere Pedro. Y eso quedó ahí. En septiembre del 2021, aquí nunca llega nadie. ¿Qué actor, actriz viene para acá? Dime tú, si aquí esto no es ciudad de esto. Bueno, llega un pariente que ha trabajado para Netflix, tiene 6 libros escritos, ha trabajado en novelas, un actor colombiano, un pariente lejano. Y un día llegó a la casa para saludar y no sé qué, le hablo del proyecto y me dijo, yo te dirijo. Y ahí es donde se cristaliza el tema del monólogo, porque yo no me la... Y yo lo hice, honestamente, como yo sabía que Pedro quería que yo lo hiciera, y de todas las cosas que yo sabía que él quería que yo hiciera, ya yo las había hecho, esa me faltaba, de las que yo sabía, pues me imagino que se murió con muchas cosas que yo no supe que quería, pero de las que yo sabía era esa. Entonces fue cuando le dije a Pili que si ellas podían producir, en ese momento ella trabajaba con Isavic, y las dos como que, ¿qué locura es esta? Yo le dije, mira, Chente me va a dirigir y vamos a ver qué pasa. Y el 30 de abril del 2022 fue cuando hice el primer show con la única intención de decir, amor, lo hice por ti, nunca me imaginé que eso realmente, llevo 19 presentaciones, ya se ha presentado en Miami, en Nueva York, en Guayaquil, en Cali, en Barranquilla, aquí. Y cada día me convenzo más de que ese monólogo no es para nadie. Ese monólogo es un recordatorio para mí. Y claro, ya han pasado varios años y entonces el monólogo ha ido cambiando, porque bueno, en esa época yo no tenía menopausia, ahora tengo menopausia, en esa época estaba casada, ahora ando en dating. Entonces como que la vida ha ido cambiando, ya los hijos no están en casa, ya los hijos se fueron. Entonces el monólogo es como un recordatorio de la vida misma. Y cada vez que lo hago es recordándome que la vida es eso, es un ir y venir y que hoy estás aquí, mañana no sabes, pero igual tienes que abrir tu corazón para lo que Dios tenga para ti. Así es. Lizeth, hablando de tu esposo, Pedro, que fue una persona muy, muy querida por todos nosotros,
que a mí principalmente me ayudaba muchísimo cada vez que estábamos en un evento. Yo me acuerdo de su sonrisa, me acuerdo de su amabilidad. Después de que él fallece, yo veo en ti una historia diferente y es, tú tomas una maleta, te vas a Europa y te vas a Tierra Santa, No, no llegamos a ir a al Tierra Santa, camino, el Camino de Santiago. al camino de Santiago, te fuiste. Y Bueno, después de que tú regresaste del camino de Santiago, Lisette Díaz era otra persona. No sé si alguien te lo ha dicho, pero yo desde afuera lo vi. Lisette Díaz regresó y era otra mujer. Cuéntanos esa experiencia. mira, yo creo que realmente el Camino de Santiago fue una confirmación de muchas cosas, pero yo creo que mi transformación como ser humano empezó estando Pedro en el hospital. Bueno, uno sufre muchas transformaciones, ¿verdad? Porque, digamos, la muerte de Pedro ha sido el duelo más fuerte que yo he tenido, pero uno tiene múltiples duelos a lo largo de toda la vida. Entonces yo empecé a entender que yo había tenido muchos duelos, ¿no? Cuando me quedé madre soltera, cuando migré para acá, cuando Pedro perdió el trabajo, cuando vinieron situaciones financieras complejas. Entonces tú haces múltiples duelos todo el tiempo. Algunos los identificas más fáciles que otros, pero realmente haces muchos duelos. Entonces yo siento que yo soy un ser humano que, como todos, que hemos pasado por muchos duelos, y en mi caso, me gusta leer mucho acerca de ti como ser humano. Entonces, yo soy una persona que yo he cambiado mucho. He venido intentando conocerme mejor, como interiorizando más cosas. Y entonces, por eso me hice life coach, porque yo quería entender mis propios demonios y yo no encontraba cómo encontrarlo. Entonces, por eso me hice life coach. Cuando Pedro muere, Dios es el único que escribe rectos en renglones torcidos, dice mi madre. Y, y yo entendí por qué había estudiado para ser life coach, porque yo me graduó en enero del 2020 y Pedro muere en diciembre del 2020. Entonces yo digo que Dios me estaba equipando con una serie de herramientas para yo enfrentar el duelo de una forma distinta, porque tenía otras herramientas. Eso me permitió a mí entender que necesitaba ayuda pronto, que no lo podía transitar sola, que necesitaba rodearme de gente que hubiera pasado por esa experiencia y que me pudiera soportar, que yo pudiera tener la habilidad de soportar a mis hijos, porque yo no sabía cómo manejar la muerte de alguien que tú amas, nunca me había pasado. Yo no sabía cómo hacerlo. Entonces la muerte de Pedro me enseñó primero que nunca eres lo suficientemente grande, ni lo suficientemente adulto, ni lo suficientemente maduro para afrontar los embates de la vida solo. Entonces me permitió vulnerabilizarme, saber que necesitaba ayuda y dejarme ayudar. Porque una cosa a veces es que tú sabes que necesitas ayuda, pero cuando llega la ayuda tú lo sabes todo. Entonces no permites que la ayuda llegue, ¿verdad? Dios me regaló eso. Vulnerabilizarme, entender que necesitaba ayuda y permitir que la ayuda me ayudara. Lo segundo, Bebe, es que después de eso, como esto es una montaña rusa de emociones, todos los días es algo diferente. Y han pasado casi 6 años y yo sigo en esa montaña rusa, trepada, menos intensa, pero ahí estoy. Entonces yo decía, no, yo necesito encontrar formas de poder perdonar a Dios, de poder perdonar a Pedro y de poder perdonarme yo por la muerte de mi esposo. Entonces hice el programa de Reseteate con Elina, de programación neurolingüística, y hurgué un poquito más en mí. Nunca he ejercido ninguna de las dos cosas para público, pero sí he hecho un trabajo interno muy fuerte. Entonces, digamos que esto fue un proceso de cambios, de conectarme, de respirar, de orar más, de abrirme más. Entonces, yo no conocía del Camino de Santiago, nunca había escuchado nada de eso, hasta que cuando tú estás metido en esto, ¿verdad? El cerebro
te empieza a mostrar las cosas. Y entonces lo primero vi fue que Lina había ido, después vi que Grace Olivares fue, después vi que Vani había ido. Yo decía, bueno, pero ¿y eso qué será? Y empecé a estudiar, a mirar, y yo dije, yo tengo que hacer esto algún día. Y el algún día llegó. Realmente, Bebe, yo no fui con una expectativa, porque yo una de las cosas que dije fue, yo quiero hacer esto, leí, pero no quiero, digamos, contaminar mi experiencia con la experiencia de nadie más, porque el camino de Santiago al final, el camino eres tú, es un camino espiritual, no necesitas ir a Santiago de Compostela para hacerlo, y hoy lo entiendo, pero yo quería experimentarlo, y de hecho no pregunté mucho. Ese mismo año Ismar Sosa también lo había hecho en mayo, y ella llegó y me dijo, te tengo todos los tips, y yo nunca quise irme a tomar un café con ella, yo no quería que nadie me contara nada. Y me fui sola. No quise ir en grupo, no, nada. Mis hijas, más que yo, no, esto lo quiero hacer sola. Y fue un camino que me enseñó muchas cosas. Quizás porque iba sin tanta expectativa. Fue durísimo porque no me preparé lo suficiente, perdí 5 uñas, llevé los zapatos equivocados, me perdí un día, pero eso me hizo ver cuán competitiva soy, cuán desobediente, terca soy, cuánto yo quiero saberlo todo, fíjate, y por eso yo no creo que esos palos sean necesarios, yo no creo que te compres esos zapatos sean necesarios, o sea, eso es ganas de la gente que uno gaste plata. Bueno, eso me permitió ver cosas como esas y conoces gente muy, muy linda en el camino y también descubres que tu historia es una historia de agradecimiento cuando tú ves las tragedias de otros. Entonces también me permitió darle gracias a Dios por 17 años maravillosos de matrimonio, de un hombre que me amó incondicional. Yo conocí el amor a plenitud con Pedro y me confirmó de que el día que él murió, yo me di cuenta de que yo era inmensamente feliz y que esa búsqueda de la felicidad afuera no existe. Que hoy tú eres feliz y no te has dado cuenta porque siempre estás esperando algo más para sentirte feliz. Entonces aprendí a ver la felicidad de una manera distinta, con lo que Dios me da, con lo que Dios me tiene, con todos mis demonios, con todos mis ángeles, con todas mis alegrías, con mis tristezas, con mis aciertos, con mis desaciertos. Soy un ser humano en permanente reconstrucción, pero cuido mucho mi entorno hoy en día. Es que las personas debemos vivir en el aquí y ahora. Y es muy complicado. Sí lo es, sí lo es. Lisette, cuéntanos ahora, porque yo estoy aquí en tu casa y me estás hablando de unos proyectos espectaculares que tienes. Por favor, cuéntanos un poquito de eso para que ya las personas estén pendientes, puedan tener su cupo, porque ya sé que son unos cupos limitados por ahí que tienes. Cuéntanos un poquito de qué viene ahora con Lisette Díaz. Bueno, por ahora decirte, seguimos con la academia, con Emprendiendo con Pasión. La academia sigue funcionando. Seguimos teniendo gente muy linda en la membresía, pero eso está funcionando ahorita, que me he rodeado de un equipo maravilloso, aprendí a delegar, eso está funcionando muy bien con el equipo. Lisette Díaz como tal se ha concentrado en trabajar las historias de las personas y llevarlas a crear marcas personales sólidas basadas en sus historias, que no saben contar muchas veces y no saben cuál es el valor de su historia, entonces estoy ayudando a la gente a contar su historia a través de libros, a través de podcasts, a trabajar sus marcas personales de una manera más sólida y organizada. Entonces eso es lo que hace Lisette y eso cómo se replica en las cosas que Lisette está haciendo ahora. Entonces seguimos con varias cosas. Digamos, ahorita voy a hacer un show de tonas el 19 de junio, que eso me encanta. Entonces esa parte de las tonas seguimos ahí como creciendo en eso. Pero digamos como parte de empresarial, el 26 de junio tenemos el Hispanic Social Media Festival, que esto surgió en el 2020 durante la pandemia. Tuvimos 11 especialistas 2 días en un festival de marketing digital gratuito. Y luego que la pandemia pasó, lo volvimos a hacer digital y luego lo hemos venido haciendo presencialmente. Entonces el 26 de junio tenemos este Hispanic Social Media Festival, va a estar Claudia Morales, vamos a tener a Raquel Leiva con inteligencia artificial, a Dani Vierra enseñando a la gente a hacer
Canva, o sea, cómo editar Canva, y yo voy a hablar de video podcast y el poder del video podcast hoy en día. Luego, el 10 de julio, voy a hacer el primer taller para personas que quieran escribir sus libros, porque me ha llegado mucha gente que quiere escribir libros y no saben cómo empezar. Entonces vamos a tener un taller presencial en el que desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde vamos a dejarlos con el plan de 90 días, ¿no? Empezamos como cuál es tu historia, qué quieres contar, hacia dónde va a dirigir y cómo monetizar esto. Y luego en agosto, que es un programa que me tiene muy ilusionada, todos los lunes de agosto a partir del 3 hasta el 31 hemos creado un programa de aceleración de negocios. Y este es un programa intensivo para gente que ya tiene negocios, para gente que ya está facturando en industrias que puedan recibir contrataciones de parte del gobierno local o federal. ¿Qué significa esto? Bueno, que si usted tiene un salón de belleza, si usted vende accesorios, no califica para este programa. ¿Quiénes sí califican? La gente de construcción, remodelaciones, limpieza, jardinería, techos, videos, fotos, impresos, catering, todo lo que pueda ser contratado por la ciudad de Houston, por Metro, por los distritos escolares, todo lo que son este tipo de servicios, vamos a prepararlos para que puedan quedar listos para poderse certificar y poder participar de estas licitaciones que existen. Hay mucha plata afuera que los latinos no estamos aprovechando porque no sabemos cómo llegar ahí. Entonces vamos a ver la parte contable, la parte financiera, cómo está estructurado el negocio para que te puedas certificar y qué te hace falta para llegar ahí. O sea, porque mira, Lisette, yo sí estoy facturando $100,000 al año, $200,000, $300,000 al año, pero tengo un desorden en contabilidad, la parte financiera no está clara, necesito financiación para comprar una van, necesito financiación para comprar un equipo que no tengo. Entonces vamos a mirar eso, a ver cómo estás y qué te hace falta para organizarlo. Entonces es un programa precioso, el 9 de junio va a ser el lanzamiento en un webinar gratuito donde vamos a explicar todo este proceso y bueno, la idea es terminar con un pitch y conseguir patrocinadores que nos den unos $3,000 en efectivo para los 3 mejores pitch del programa. Si no se puede dar lo de los pitch, créanme que con la información que se van a llevar, vamos a tener a mucha gente cambiándole la vida con él. Espero y aspiro que la gente lo entienda como es y le dedique el tiempo para crecer el negocio. Una de las cosas que yo aprendí en Goldman Sachs, que ellos hablan mucho de que los empresarios debemos dejar de estar en el negocio para estar sobre el negocio. Y la invitación es que empieces a estar sobre el negocio. Muchísimas gracias, Lisette. Qué placer estar el día de hoy contigo. Gracias por tu tiempo, porque yo sé que tu tiempo es sumamente valioso. Gracias por todo lo que das a la comunidad, porque cuando lo das de corazón, siempre se te va a retribuir y eso eres tú. Gracias, mi bebé. Muchísimas gracias. Y bueno, y ahí también en Emprendiendo con Pasión Business Center, que es un lugar que abrí el año pasado para poder dictar estos talleres, conferencias, charlas. Ahí está disponible. Si alguno de ustedes está pensando tener y no tienen dónde hacerlo, pues ahí tienes este lugar que es, digamos, mi último invento. Y estamos muy contentos de que sirva este espacio para transformar vidas. Bueno, y por aquí yo les voy a dejar toda la información de Lisette para que la sigan y estén pendientes de todas las actualizaciones que tiene con Emprendiendo con Pasión. Gracias, bebé. Nos vemos en el próximo programa.